Barranquilla es un tema específico sobre el que los gobernantes han estado estudiando ese modelo. Jaime Pumarejo fue alcalde de Barranquilla entre el 2020 y el 2023 y en este camino, en este recorrido, ha pensado en ser presidente. Gracias por estar aquí. Hombre, es un gusto estar aquí y compartir con los televidentes de Caracol. Comencemos por ahí, porque además tengo curiosidad particular sobre el modelo de Barranquilla. Esta especie de milagro que se llama así y que lo ha sido para muchos ciudadanos en Colombia, no lo es necesariamente para todos los barranquilleros. ¿Cómo se debate ese modelo frente a muchos ciudadanos en Barranquilla que no reciben todavía como esa especie de milagro en sus propias vidas? Bueno, es que siempre en un país como Colombia habrá falencias. Y Barranquilla hoy se compara con las principales ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín, en términos de equidad, entre otras. Somos menos inequitativos que Bogotá, Medellín y Cali. Hace una década éramos más inequitativos. Nuestra pobreza se ha reducido, es la ciudad que más ha reducido la pobreza, y inclusive en COVID, cuando tuvimos una inseguridad alimentaria que rondaba el 75%, yo la dejé como la ciudad con menor inseguridad alimentaria de Colombia. Entonces, hay unos avances sociales en educación, en salud, pero siempre hay gente que necesita un empleo, que necesita una mano, y esa gente le seguiremos y seguimos trabajando en Barranquilla, y no solo desde la alcaldía, porque hemos logrado algo que le hace falta a Colombia ya, que es los sueños compartidos y los trabajos en equipo. Entonces siempre habrán voces detractoras, y a esas voces nosotros hacemos dos cosas: las sabemos escuchar, las sabemos comprender y tratamos de sumarlas para la solución, o siempre tratamos también de decir, bueno, si nunca las vamos a convencer, pues le daremos su espacio en la democracia. Y así es como Barranquilla salió de un problema y se convirtió en un modelo. Pero como tú dices, el bus de la prosperidad no le ha llegado a todos los hogares. Todavía falta mucho tiempo y por eso además empezamos esta serie de entrevistas con tanto anticipación de la fecha electoral, porque hay que ir construyendo un relato nacional para lo que viene, del año 26 al año 30. Y creo que ahí el ejercicio de sumar se está dando. Independientemente de lo que vaya a pasar, ¿qué tiene que tener la fórmula de Colombia para el 2026? Es decir, hay que sumar qué con qué y hay que restar qué y multiplicar qué. Intentemos hacer una fórmula creativa para decir esto es lo que Colombia requiere en este momento. Mira, cuando nosotros llegamos en el 2008 a Barranquilla, recibimos una ciudad que estaba en quiebra, que no tenía la confianza ni de los ciudadanos, ni del gobierno, ni del país, ni de los empresarios. Entonces, era como más o menos lo que va a recibir el próximo gobierno de Colombia. Un país quebrado, aunque muchos no lo quieran ver. Por primera vez en la historia Colombia creció y el ingreso fiscal del país bajó. Eso es inaudito. ¿Y eso qué es? Mala administración. No es más nada. Le pueden echar la carreta que quieran a la gente, pero están administrando mal el país y está sufriendo la gente. Y eso va a ser nefasto. Entonces vamos a recibir un país quebrado, vamos a recibir un país sin instituciones y un país sitiado por la violencia. ¿Qué tenemos que hacer? Para mí, tenemos que primero buscar líderes pragmáticos, líderes que digan cómo vamos a solucionar este tema, no haciendo política y gritándonos entre nosotros, sino cuál es la solución, cuál es la gerencia pública que tenemos que aplicar. Y para eso yo creo que lo que necesitamos también es tener menos mesías y decir, esto no es San Jacinto el que nos va a solucionar y yo le prendo una velita y ojalá aparezca. No, para mí hay que buscar un modelo en donde en equipo saquemos esto adelante. Y eso me lleva a lo que fue la Revolución en Marcha y la República Liberal, porque ahí Alfonso López Pumarejo, ahí Olaya Herrera, ahí muchos otros, como por ejemplo mi abuelo que hizo parte de esos gobiernos, trabajaron en equipo y con una idea a largo plazo y cambiaron la cara del país y lo hicieron con menos carreta y más resultados. Y ese fue el primer gobierno de verdad de izquierda y de la gente. Lo que pasa es que no era hablador de paja. No es muy difícil creer o pensar en un liderazgo teniendo esta amenaza de manipulación que son las redes sociales. Sí, y la tenemos hoy como la tuvimos antes de que saliera la radio y la televisión en los años 30, 40. Es decir, esto ya pasó. El populismo nace en los años 20, 30, 1900, en principio del siglo pasado, porque había una proliferación de medios que se prestaba para eso. Hoy esos medios son las redes sociales. Y es un riesgo. Y me acuerdo las palabras de Jaime Garzón cuando le preguntaban sobre la democracia y él decía que eso era aburrido, que creer en la democracia, en el consenso, en sacar adelante las cosas trabajando en equipo, que eso era aburrido y eso no le gustaba a la gente. A la gente le gusta el que más grita, el que insulta, el que busca la solución fácil, el que dice que en 6 meses hará la paz y aquí estamos viendo a 20 soldados asesinados, a policías. Esto requiere mucho trabajo.
Y esto requiere decirle a la gente que esto no va a solucionarse de un día para otro, que esto requiere de décadas de camello y camello colectivo, y que para vivir sabroso hay que trabajar todas las mañanas hasta el final de la tarde, y que el mejor regalo que podemos tener es un empleo digno, una oportunidad para nuestros hijos, y que ese empleo sea el que nos dé para comer, para soñar, para vivir, y que no sea un regalo del Estado, porque nada es gratis. ¿Cómo construir canales de confianza para que quienes nos están viendo digan, bueno, esto que dice Pumarejo se puede hacer? Porque muchos candidatos están diciendo tenemos que unirnos para sacar adelante el país, no en contra de alguien, en fin. Pero no parece posible porque la realidad política muchas veces les gana. Colombia está hoy para mí... O el egoísmo político, sí. Yo no sé. O las ganas de figurar y pensar en lo propio y no en lo colectivo. Y por eso yo te digo, por ejemplo, yo en junio me quedo sin trabajo. Pero yo no te estoy diciendo aquí yo me voy a lanzar porque después, si no resulta, entonces, ay, me lanzo al Senado. O más bien yo hago... No, yo voy a hacer lo que haya que hacer para que pongamos un presidente sensato o una presidenta sensata. Y eso significa que si me toca cargar la maleta o empujar el bus, yo lo empujo. Y si me toca, como lo estoy haciendo, ir a donde cada uno de esos precandidatos y decirles, móntate en el bus y te tienes que montar en el bus porque Colombia lo necesita y lo merece, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué creo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que dividirnos. Los que creen en la democracia, en el proceso de construcción colectiva, en el hecho de que tenemos que primero ponernos de acuerdo en lo que necesitamos y luego encontrar el candidato o candidata que nos represente, en vez de decir, yo creo en la autocracia, en que alguien está por encima de las leyes y de las reglas y que él, por arte de magia, nos va a solucionar el mundo, que es a lo que nos estamos aproximando hoy. Hoy para mí estamos en ese momento como lo estuvo el país en la época de Rojas Pinillas, cuando tuvimos que decir, nos estamos aproximando a la pérdida de las instituciones. Entonces, ¿yo qué creo hoy? Que necesitamos decir, está bien que haya muchos candidatos hoy, pero en marzo todos aquellos que crean en la democracia, en la construcción colectiva y en estos preceptos deben enfrentarse en una consulta para alejar a los extremos y darnos cuenta que la mayoría de los colombianos no queremos estar peleando, queremos echar para adelante, queremos trabajo, como te decía, queremos seguridad. ¿Qué decirle a quienes piensan que este periodo de gobierno de Gustavo Petro ha significado una especie de espejo de nuestra sociedad en la medida en que se ven unos sectores que se sentían excluidos, que creían que eran invisibles dentro de la toma de decisiones y que hoy están presentes? ¿Hay algo de realismo, digamos, frente a ese reconocimiento de tantos colombianos que estaban en la marginalidad y que el presidente Petro ha dicho, es que yo los traje, digamos, a... Es que el que no quiera ver que Colombia estaba dividida es un ciego y está cegado por la comodidad. El centro del país tiene un nivel y una calidad de vida, aunque con muchas falencias todavía, muy distinto a las regiones del Caribe y del Pacífico colombiano. Hablábamos de Barranquilla. Barranquilla es la única ciudad que supera los índices de mayor pobreza de Colombia. Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, son ciudades que tienen niveles de pobreza de muchos países mucho menos desarrollados que nosotros. Y ni hablar del Pacífico colombiano, donde la gente siente que está olvidada. Es claro que las cosas están difíciles y por eso es que votamos distinto y por eso es que la gente buscando una alternativa. El problema es que votamos por alguien que nos prometió de todo y no nos está cumpliendo y que resultó ser peor que lo que creíamos, porque no solo no arregló lo que prometió, sino que empeoró lo que sí servía. Entonces tenemos que mirar a esa gente a los ojos. Yo le escuché a un gran maestro decirme, hay que mirar a la indiferencia a los ojos. Y cuando la miras y la comprendes y empatizas con ella, tú te das cuenta que hay que gobernar para todos. Entonces, el que crea que esto es acabar con la ilusión de los que votaron por Gustavo Petro, está muy equivocado. Tenemos que buscar la manera de que gobernemos para todos, sin duda. Esta es la convicción de Jaime Pumarejo, que se cree presidente.